Días, vamos a iniciar con la entrevista al profesor Carlos Fuentes. Él fue director del colegio. De la Escuela Básica Venancia Leiva de la Pintana. Ya. Hoy día tiene otro nombre en realidad, pero... Y además es profesor de la universidad en la que nos encontramos. ¿Hace cuánto tiempo realizaste este trabajo? ¿El de acá? Y el de su tiempo que fue director de establecimiento. Yo fui director durante exactamente 24 años. Desde el año 93 hasta el año 2016. Sí, como 24 años. Y paralelamente ya venía estableciendo, digamos, esta combinación, porque se dio la posibilidad. Mientras fui director, comencé a hacer clases en la universidad. Primero me invitaron a la Universidad Autónoma, ahí estuve como 2 años, 3 años, y luego me invitaron, en realidad vine a postular, y luego en un par de entrevistas me concedieron la posibilidad de comenzar a trabajar acá en la formación, colaborar en la formación docente. Y ya en realidad llevo como 10 años, pero tuve una pequeña interrupción y un tiempo que me tuve que retirar. Y acá tuve que renunciar porque el cargo de director fue muy absorbente en un momento determinado. Entonces tuve que dejar acá, pero fue un recreo que me di 1 año y después el que va, el que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen. Yo volví y me abrieron las puertas nuevamente, ya que estoy bien, contento de poder compartir con los estudiantes, con mis futuros colegas, ayudar en lo que pueda. Gracias. 3. Bueno, la segunda pregunta es, ¿qué características de su personalidad cree que le permiten desarrollar este trabajo? Buena pregunta. Buena pregunta. Característica de mi personalidad. Yo no puedo dejar de señalar que lo primero es de verdad un motorcito interno. Este motorcito interno que en algunos momentos yo lo leí que se define como la vocación. Primero hay una idea, yo creo, grande de vocación de servicio, ¿ya? De no ser egoísta y poder compartir con jóvenes mi propia experiencia. Desde mi propia formación y todo lo que fue mi desarrollo y que ha sido hasta el día mi desarrollo profesional docente, es ese llamado interno, esta idea de poder también de alguna manera trascender. Ahora, creo, y habiéndome aplicado en algún momento algunos test, tengo de alguna manera desarrollar la inteligencia lingüística, que es clave en un profe, ¿ya? Y me imagino que ciertas otras características trato de ser lo mejor posible, digamos, de empático, ponerme en el lugar del otro. Y hay algo que no voy a dejar de mencionarlo y no sé si tiene que ver con lo que tuvieras como respuesta. Hasta el día de hoy, en los distintos niveles, sobre todo en ustedes, verles la cara y ver cómo brillan esos ojos cuando yo me doy cuenta que aprender algo nuevo. Yo con eso gozo, con eso disfruto, con eso me reconozco. Eso, yo creo que es capacidad de síntesis, empatía, manejo de grupo, desarrollo de un poquitito de inteligencia emocional tiene que haber. Yo creo mucho en la emocionalidad. La emocionalidad es lo que nos mueve, finalmente. Y eso, y entender que son profes de formación ustedes y yo estoy al servicio de ustedes. Igual poniendo algunas reglas. Muchas gracias. Ya, pasando a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el mayor desafío pedagógico o educativo que enfrenta o ha enfrentado este último periodo, tanto en el contexto de pandemia o durante el tiempo que ha desarrollado este trabajo? He tenido, yo creo que hartos desafíos pedagógicos y educativos. Los 20 y tantos años que fui director había un desafío permanente por intentar mejorar efectivamente todas las condiciones generales que tuvieran los profesores y que tuvieran los propios estudiantes para fortalecer los aprendizajes. Hay un desafío permanente. Con respecto a poder colaborar en la formación de ustedes también, yo tendría que hablar de que hay un desafío diario. De cómo poder enfrentar, el desafío es cómo mediar entre las prescripciones oficiales, lo que dicen los programas y efectivamente las necesidades que yo detecto en ustedes en su proceso de formación profesional. Durante pandemia
Yo te diría que mi principal desafío fue intentar que no desertaran, no perdieran esa posibilidad de seguir intentándolo y quedarse en el camino. Ese fue mi principal desafío, al margen de desarrollar los programas, pero en el fondo, que sigan en la carrera de formación profesional y no mueran en el intento. Ese ha sido en los últimos años, yo te diría, el desafío más fuerte. Muchas gracias. Bueno, ¿nos podría contar cuáles son las principales funciones que realiza en su trabajo? A ver, la función y el rol principal que realizo en mi trabajo actualmente tiene que ver con docencia. Tiene que ver con la idea de contribuir al desarrollo de actividades curriculares que están en el plan de formación, del plan común, digamos, de pedagogía. En este minuto hago docencia para la asignatura de didáctica general en contextos diversos, fundamentos de las prácticas evaluativas, epistemología y enfoques curriculares, y tengo una guía de teoría de la educación. Bueno, la función principal tiene que ver con eso, tiene que ver con la idea de mediar entre lo que nos indican los programas, siempre acercándonos de la mejor forma posible a este perfil, ¿cierto?, que busca el programa y la formación profesional, ir hacia ese perfil. Bueno, detrás de la docencia está el tema de la planificación, ¿cierto?, que es súper importante. La planificación nos permite tomar buenas decisiones, a pesar de que yo creo mucho en esta idea de la filosofía de la enseñanza, entendida la enseñanza como una actividad artística. Requiere una planificación, requiere un conocimiento, pero también requiere del contexto. Claro. El contexto te dice mucho. Eso básicamente con respecto a pregrado. Y estoy también trabajando en un proyecto que ya se está desarrollando en el IPE, no sé si han escuchado el IPE, Instituto Interdisciplinario de Pedagogía y Educación, a esa unidad académica pertenezco yo, y me invitaron a participar de unos diplomados que la universidad está dando a los profesores de los colegios salesianos. Entonces ahí, con el formato de clase a distancia, ¿cómo se llama? Clase telemática, online. Efectivamente estoy trabajando ahora como colaborador, como tutor de otro profesor que es el titular, digamos, del curso. Y ahí básicamente mi rol tiene que ver con la revisión y la retroalimentación de participación de los profes en los foros. Hay un tema, ellos tienen que opinar, se intercambian experiencia y a partir de una rúbrica yo les hago algunos comentarios y alguna retroalimentación. Pero principalmente eso. Lo otro tiene que ver ya con ciertas responsabilidades profesionales, básicamente estar en contacto con mis colegas, con los pares que hacen didáctica. Hay un coordinador, yo me tengo que reportar a él, le cuento las cosas buenas, las cosas malas, le cuento más cosas buenas que malas, me reporto a él y por lo tanto hay todo un tema ahí, un trabajo de pares a nivel de coordinación. Pero principalmente mi labor es docencia, compartir con los futuros profes, mediar entre los programas y el conocimiento y aportar, definitivamente en mi nicho, aportar a la formación docente. Muchas gracias. Eso. ¿Cómo podría definir usted su tipo de liderazgo? Mi estilo de liderazgo. A ver, si vamos directamente a intentar establecer una relación entre lo que yo hago y lo que hay en la literatura respecto al liderazgo, yo te diría que soy un híbrido. Soy un híbrido entre un poco de transaccional. Yo creo que me he alejado bastante de la idea del líder autocrático o autoritario. Intento llegar, de acuerdo a los contextos y a las circunstancias, a establecer un tipo de liderazgo transformacional. Porque creo en las personas, creo en la capacidad de las personas y creo que es posible, no solo en el ámbito, digamos, de haber sido director de colegio, ocupar otros cargos, sino que también aquí es posible en un momento determinado, en la medida que tú vas conociendo a las personas,
jugar un poquitito, y jugar, entiéndame bien, jugar un poquitito con esto de las distintas capacidades que ustedes pueden tener. Entonces, idealmente en un momento que ustedes pongan en juego sus distintas capacidades para que como curso, como grupo, como compañeros puedan efectivamente potenciarse. Y creo mucho entonces en la idea del debate, en la idea del diálogo, más que la imposición de ideas. Yo más que imponer ideas pretendo convencer, que no es lo mismo. Si yo logro convencerte es porque me compraste la idea y a ti te quedó claro que es por tu propia convicción, a eso me refiero. Por lo tanto, yo creo que mi estilo debiera tender a un estilo más bien transformacional. Gracias. 3. La siguiente pregunta dice, ¿qué importancia tiene para usted el resto del equipo en su quehacer laboral? A ver, llevándolo a mi experiencia como director, ¿cierto? Que es donde mejor se puede aplicar la pregunta que me hace. Toda la importancia del mundo a los colaboradores, al equipo de trabajo, pero definitivamente todas. Cada persona en una organización tiene y demuestra un conjunto de habilidades y creo que lo importante ahí es ver cómo hacer que esta persona ponga en juego sus mejores habilidades para ir cumpliendo los propósitos de la organización. Yo creo que, y no creo, estoy convencido de que uno como director, por ejemplo, de un colegio, si no cuenta con un equipo, uno no hace nada. Uno no hace nada, es nada. A ver, cuando recién empecé los primeros años de director, yo pretendía estar en todas partes, yo hacerlo todo. Te estoy contando mi experiencia. Quería hacerlo todo, quería estar ahí, quería estar acá, quería estar allá. Y en ese esfuerzo, en realidad hacía nada. Y lo peor de todo es que mis colaboradores en ese tiempo, la jefe UTP, el inspector general, el orientador, los inspectores de patio, los administrativos, la verdad es que andaban perdidos. Y llega un momento que me doy cuenta, oye, así la cosa no funciona. Primero porque no estoy valorando el equipo que tengo. Si yo voy a resolver un problema en la sala, si yo voy a hablar con un apoderado por un conflicto, si yo voy a revisar las planificaciones, si yo, ¿qué estoy haciendo? Estoy invalidando a mi equipo de trabajo. Y era lo que los primeros años como director lamentablemente hice. Pero después entendí que no, entendí que mi labor es otra. Mi labor es en ese sentido ver cómo este equipo de trabajo debe cumplir con sus funciones, pero con una idea fundamentalmente de articulación entre lo que ellos hacen para que la suma del trabajo de ellos, el trabajo completo, sea más que la suma de las partes de cada uno. No sé si me explico. O sea, mucho ahí yo creo en el tema de la sinergia o sinergia y de la recursividad de los sistemas. Somos un sistema y la suma del trabajo da mucho más resultado que cada uno por separado. Por lo tanto, vuelvo a la respuesta inicial. Es clave, es fundamental contar con un equipo de trabajo, con estos colaboradores directos, para que a partir de ahí se impulsen primero buenas ondas, energía positiva. Yo creo mucho en eso, energía positiva. Más que aplicar el reglamento o el contrato, profesor, usted no ha hecho, usted llegó tarde, usted aquí, usted allá, usted allá. No. Proyectar buena energía, proyectar buenas vibras para que la gente se sienta cómoda. Para mí es clave un ambiente propicio. Si no se cuenta con un ambiente propicio, es difícil poder exigir ciertos procesos. Así que, clave el trabajo en equipo, es clave. Muchas gracias. Y ahora con la última pregunta, ¿qué significa para usted el liderazgo pedagógico o educativo? A ver, para responder desde mi perspectiva, como yo lo entiendo en mi experiencia, no es lo mismo hablar de lo pedagógico que hablar de lo educativo. Hablar de liderazgo pedagógico yo creo que tiene que ver con la posibilidad que tenemos todos nosotros, los profesores, de efectivamente poder dirigir algún proceso de reflexión en torno a la educación. ¿Ya?
cada uno en su área. Hay profes que son mucho más expertos, no sé, pues, en cierta estrategia, en evaluación, en metodología, en planificación, etc. El liderazgo pedagógico lo entiendo desde esa perspectiva y es clave para que se creen las condiciones básicas mínimas para que se dé un buen proceso educativo. Y el liderazgo educativo ya tiene que ver con un conjunto de acciones, tiene que ver con gestión, tiene que ver con entender cuál es el propósito, sea profesor, sea coordinador de ciclo, sea inspector, sea encargado de convivencia, sea subdirector, director, rector. Tener claridad de cuáles son los propósitos, hacia dónde tenemos que llegar, hacia dónde tenemos que ir, cuáles son nuestras metas. Y el liderazgo educativo tiene que ver entonces con liderar con el ejemplo. Liderar con el ejemplo. Si yo quiero hablar de empatía, si yo quiero hablar de desarrollo de ciertas habilidades, yo tengo que mostrar esas habilidades. Si tengo que hablar de empatía, yo tengo que ser empático. Si tengo que hablar de solidaridad, porque educación es todo eso y mucho más. Si tengo que hablar de buen trato, yo debo tener buen trato. Si quiero hablar de buen uso del lenguaje, yo debo usar bien el lenguaje. Si quiero hablar de valores, yo tengo que actuar en base a ciertos valores. Por lo tanto, liderazgo pedagógico y liderazgo educativo, aunque se funden en uno solo, creo que son fundamentales para el buen desarrollo y el resultado en cualquier proceso educativo y particularmente de enseñanza para el aprendizaje. Muchas gracias. Bueno, para finalizar vamos a despedir nuestra entrevista con el profesor Carlos Fuentes. Muchas gracias por responder a todas nuestras consultas, nuestras preguntas, con la total sinceridad que nos representó. ¿Ya? Muchas gracias por ver este video. Oye, yo les agradezco a ustedes de verdad. Uno entra en una rutina, ¿cierto? De toda su función a propósito de las preguntas que me hicieron. Pero fíjate que estas pequeñas instancias, entiendo que es probablemente una tarea a ustedes, pero no importa, yo la tomo súper bien, porque las preguntas que me hicieron obviamente ayudan también a la reflexión, siempre. Siempre. Un profe debe ser un eterno investigador de su propio actuar, de su propia acción. Así que agradezco de verdad, agradezco las preguntas, fue un buen momento de reflexión y análisis. Ahora lo importante es que esto tenga una buena proyección, nada más, eso me refiero, ¿ya? Muchas gracias. De nada, pues.